Bueno, pues hoy sí que sí, hemos montado, hemos instalado, hemos realizado el montaje y voy a grabar solo esto por no hacer mucho más spoiler de un gambario de supervivencia aquí en la cocina. Nos teníamos que traer a todas estas gambitas que hay por ahí abajo a casa en un plazo de 2 días. Hemos montado literalmente a contrarreloj un acuario con un ciclado ultra express de 2 días que ahora explicaremos cómo lo hemos hecho. Y ya las tenemos aquí en casa, sanotas, y ya veis que un color estupendo. Quedaros con nosotros hasta el final del vídeo si queréis saber qué hemos hecho aquí y qué se trata, y de qué se trata, y cómo es y cómo lo hemos hecho este nuevo gambario. No es un gambario al uso, es más un acuario bonito que un gambario, pero ya iba tocando hacer un gambario en condiciones. ¡Vamos allá! Bueno, pues hoy tenía un día loco, de esos que dices, vamos a hacer el mal. Y se me ha ocurrido que vamos a montar un acuario aquí, en esta parte de la cocina. Está al mismo entrar por la puerta, ¿vale? Es entrar por ahí a la cocina, y lo que nos vamos a encontrar lo primero. Así que quiero un gambario, obviamente para verlas todas las mañanas, cuando me despierte, cabreado por ir a trabajar, ve aquí a las gambitas y diga, bueno, pues tampoco está tan mal. Pero claro, no puedo tener un filtro por aquí, no puedo tener todo esto hecho una mierda, literal. Entonces tiene que ser curioso, porque si no, mal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto hay que traspasarlo, porque no vamos a taladrar por aquí, no vamos a sacar mangueras por aquí, vamos a taladrar directamente aquí, un agujerito aquí, y aquí dentro que esté todo el equipo de CO2, todo el filtro y demás historias, porque sí, va a ser un gambario, pero va a ser un gambario decente, un gambario con su CO2, un buen plantado y demás. Sustrato sí que vamos a utilizar de gambas, ¿vale? ¿Por qué? Por probar, para que estén bien. Son las PRL y se merecen lo mejor. Así que bueno, iremos aquí haciendo un mixto. Os dije que iba a ser solo musgos, pero se me está complicando el tema de los musgos. No van a llegar a tiempo, ¿por qué? Porque estamos a miércoles y el viernes tienen que estar aquí las gambas. Tengo que montarlo hoy, sí o sí. Si no, no va a dar tiempo ni a que se estabilice un poquito. El filtro no lo vamos a traer ciclado, agua vamos a traer agua ciclada, no hay problema, pero tiene que estabilizarse, por lo menos 2 días de estabilización, entonces no hay tiempo para montar un solo musgos. Pero bueno, algo podremos hacer, algo bonito, así que nada. El solo musgos de momento tendrá que esperar, pero vamos a ponernos ya a taladrar. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada por taladrar la encimera, es un cachito de encimera que luego sigue por ahí la cocina, no pasa res. Pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo curioso, y luego en el caso de que quitemos el acuario, pues se pone una tapita y ya está, tampoco pasa nada. Entonces vamos ya al lío. No voy a grabar mucho el proceso, vamos a empezar ya echando sustrato, ponemos rocas, que sí cabe rocas, aunque a mí no me gustan las rocas con las gambitas, y vamos viendo un poquito la evolución, os voy explicando, ¿vale? Que tengo mucha prisa. Por aquí unas cuantas roquitas, ¿vale? Son rocas que no son calcáreas, perfectamente válidas, y a ver cómo le doy altura a este tema. Ya veremos, las tengo que limpiar bien y a ver cómo van quedando. No creo que sean malas para las gambitas, pero bueno, eso lo veremos. He cometido ya el primer error. El primer error es que le tenía que haber dado un poquito de altura con grava volcánica, así que voy a ello. Son las 7:30, ¿vale? Que no lo había grabado. Acuario a contrarreloj, vamos a ver cuánto tardamos. Grava volcánica, no pasa nada, es completamente inerte para las gambitas. Puede contener alguna traza de hierro, pero bueno, al estar hundida, al estar sumergida, creo que no vamos a tener problemas. Importante, este lado que se va a ver, que no tenga así mucho, pero bueno, da igual. Lo importante es el frontal, que leches. Vale, pues vamos a ir dándole un poquito de forma por donde van a ir asentadas las rocas más grandes y ya empezamos a meter sustrato. Definitivamente esto se me está yendo de las manos. No sé cómo va a quedar, o sea, no tengo ni idea. Ese pedrusco arriba, madre mía, qué poco me convence. Esto es lo malo de tener, pues lo que hay, es lo que hay. No lo sé, no me convence mucho ese pedrolo ahí arriba, ¿eh? No me convence nada. Y es que esto a martillazo no lo parto. Ya va siendo otra cosa. Ahora me toca pegar piedras, que esto no se me mueva. Sigue sin gustarme, es que ese pedrolo que hace ahí. Oye, pues al final, aun con el bolo, ni tan mal. Ahora vamos a meter aquí verde, que te quiero verde. Pero antes tengo que hacer el agujero. Al final no voy a meter madera, así que por ahí se queda. Agujeraco aquí, ya. Bueno, mirad qué hora es. Ya llevo aquí 1 hora liado. De momento, bueno, tengo el jar, no es todo lo malo.
Ya tengo por aquí las coronas. Voy a coger esta al final, no sé cuántos centímetros, quizás 5, 6, 10 centímetros, no sé. Por aquí va a estar el agujerillo. Claro, tengo que pensar dónde bien hacer el agujero, en la mitad, y así no fallamos, ¿no? Las flautas, no sé, colocarlas aquí en la parte frontal, van a quedar un poco feas, pero bueno, y si no la parte trasera, como nos va a dar un poco de sí, pues intentaremos hacerlo aquí, y ya está, más o menos. Y va a quedar, la verdad es que bastante disimulado, y si no las ponemos en la mitad y que caigan justo por el agujero. Problemas, que sea solo ese. Bueno, pues ha llegado el momento de cargarnos la estantería. O sea, la estantería, la mini encimera esta. Madre mía, no he hecho esto en mi vida, ¿eh? En mi vida. Vamos a ver qué sale de aquí. Agujero completado, la verdad es que, oye, me ha quedado perfecto para ser el primero que hago. Es enorme. Por aquí, 2 mangueras, el enchufe y tal, caben de sobra. Que luego el día de mañana no lo quiero, pues aquí pongo una tapita de estas que disimulan de plástico para pasar cables. Y ya está. Tampoco pasa nada. Y si no, pues se cambia la tabla de la encimera, que tampoco es tanto. Y nada, voy a limpiarlo todo, coloco el acuario en su sitio y ya está. Una cosa menos. Esto es importante. Esto se va a quedar desprotegido. En cuanto le caiga la humedad aquí... Mirad, me he hecho sangre, por cierto. Soy un patán. En cuanto le caiga la humedad por aquí, se va a hinchar. Entonces yo lo voy a proteger bien con cera o con silicona, todo el agujero, para que no se bufe la madera en caso de que le caiga agua, que es más que seguro que le va a caer. Bueno, mirad, estoy aquí comprando en el mercado. A ver qué saco de estos acuarites. Algo que tengo que sacar seguramente. Probablemente rotalas para la parte trasera y poquito más. Bueno, pues de momento esta es la elección, porque esto era lo que teníamos por casa, ¿vale? Cristocorina pigmea. Una pasada de cristocorina, es más pequeña que la parva. Mucho más pequeña, ¿vale? Estos son plantas ya adultas de varios meses. Y como veis, la hoja súper pequeñita, más pequeña, insisto, que la parva. Así que entre las rocas creo que esta va a quedar muy bien. Si no, pues se podría poner alguna bucefalandra. Rotala jarra, rotala extra, rotala red Vietnam, como la llaméis, rotala normal, de la verde, y unas buenas alfombras de Monte Carlo, que lo tenía enraizado sobre tronco. Así que mirad, así es un enraizado de Monte Carlo en un tronco limpito. Y la verdad es que, oye, para replantar en nuestro acuario, ideal. Vale, pues si queréis me quedo plantando y os enseño el resultado. Antes de empezar a plantar, lógicamente, truquito, las raíces no pueden llegar a tocar el sustrato seco, porque automáticamente ese sustrato absorbería toda la humedad de las raíces y estas se echarían a perder, y las plantas tardarían mucho más tiempo en comenzar a crecer rápidamente. Bueno, el plantado está listo, pero todavía no lo vais a ver. Esperaos a que esté lleno esto. Madre mía, qué desesperación plantar con unas pinzas así el Monte Carlo. O sea, eso sí son japonesas, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, esto es chino, más que japonés. Es una desesperación plantarlo. Pero bueno, por ahí está plantado. No voy a enseñar más. Ahora cuando esté lleno lo veis. Por favor, fabricantes de pinzas, enviarme unas. Os hago la promo. Free, for fun. Necesito unas. Bueno, vamos ya a proceder al llenado. La he liado súper parda. O sea, lo estáis viendo ya. Que me ponga a ver los comentarios el que ya haya visto el super mega hiper ultra error. Pero bueno, no es un acuario de paisajismo, es un gambario. Es mi primer gambario sin forma de gambario de cría ultra estricto, así que bueno, ya veremos qué sale. Bueno, el llenado con agua de un acuario que acabamos de sacar, el autorrellenador, y nada, directamente lo voy echando aquí un plastiquito y así no se me mueve, y poco a poco va llenando. Los parámetros: 200 TDS, KH de 2, creo que 2, 3 más menos. El GH no lo sé decir, con los TDS más o menos os hacéis a la idea. Y el pH, obviamente, unos 6,6, si no me equivoco, 6,6, 6,7. Madre mía, agua turbia a tope. Mientras se va llenando esto, yo voy trayendo ya la pantalla, que le vamos a poner la Chihiros, la Slim. Es una Chihiros Slim 30, si no me equivoco. Y nada, el filtro, que de momento voy a poner este para que vaya absorbiendo todo con perlón, para que se quede el agua súper cristalina. Y en cuanto me traiga las gambas, mañana vamos a dejarle un día de reposo, le ponemos su filtro ciclado perfectamente bien para que este acuario prácticamente no note este reinicio. ¡Oh, se me está liando! ¡Maldición! ¡No! ¡La estamos liando! Accidente, accidente. Accidente.
Bueno, ya estoy por aquí por el local. Como veis, ya están vacíos todos los gambarios, porque esto lo vamos a sacar ya. Si a alguien le interesa una estantería preciosa con 12 urnas de 55 litros por 350 euritos, es suya. A lo que vamos. Las gambitas me las tengo que llevar ya para casa, así que voy a ponerme ya a pescar. Y nada, hay muchísimas gambas, o sea, hay cientos de miles de millones de trillones de gambas. Así que nada, voy a ponerme ya a ello y bueno, ya las tenemos 24 horas después. Ha sido un ciclado express. Esto es lo que no hay que hacer, ¿vale, chicos? ¿Qué pasa? Que hemos utilizado agua de otro acuario, hemos utilizado el filtro que tenía este gambario. Entonces prácticamente lo que hay que hacer ahora es esperar a que todo esto madure, todo este sustrato, las plantas vayan tirando y tal. Pero bueno, resultado la verdad es que, oye, bastante decente. Me está doliendo en el alma. Supongo que ya muchos lo habréis visto esta roca central, ¿no? O sea, habéis visto esta roca. Esto es una Sergiu, si no me equivoco, esa roca que se ha colado junto con esta roca, o esta es la Sergiu y esta es una roca Frodo, no lo sé. El caso es que esta roca no es igual que esta roca, sea lo que sea, ¿vale? ¿Me hace daño a la vista? Bueno, la verdad es que sigue siendo un conjunto bonito. Hay cositas a mejorar, obviamente. Esa roca, bueno, no va a ser lo feo, al final la podemos camuflar de muchas formas. Esto es lo que me está haciendo ahora daño a la vista. Esta pipeta verdecita de Heim, que sí, que muy funcional y tal, pero prefiero una de cristal transparente, completamente transparente, que no sea tan horrorosa. Así que nada, he colocado de momento esta pipeta aquí, rompiendo la superficie, para que el biofilm que se crea en los acuarios, sobre todo al principio de esta maduración, que es bastante normal y bastante denso el que se crea, pues lo vaya rompiendo un poquito. Tengo que poner el CO2 todavía, tengo que poner un ventilador, que eso ya si queréis lo vemos en otro vídeo. Y nada, por aquí abajo de momento no tengo prácticamente nada, un botecito de comida, que no tenía comida para gambas en casa, y le estoy echando de esto. Esto se lo comen igual, ¿eh? Las gambas son todoterrenos, son omnívoras, comen de todo. Sales, obviamente, agua de ósmosis a tope, sales minerales, estas son las mejores que hay. A mí me han funcionado muy bien toda la vida, y filtro. Se me ve mucho el plumero, pero mi filtro favorito de por siempre, para siempre, yo creo que es este filtro. Son inmortales, hacen prácticamente nada de ruido, y menos aún cuando los tienes en un armario. Y el acuario, pues qué deciros. O sea, el acuario me gusta muchísimo, pero es lo que me gusta muchísimo son estas gambitas. Mirad qué pasada de gambitas estas PRL, ¿eh? Tengo que hacer ya selección pura y dura, pero ¿son una pasada o no son una pasada? ¿Y qué color tienen? En el local la verdad es que no lucían. Aquí sí que van a lucir. Voy a tener varios problemas en este acuario. Mirad qué pasada. Es que hay gambitas por todo. Hay sobrepoblación, ¿eh? Tengo que sacar ya. Empezar a hacer descartes. Y bueno, unos descartes se los llevará un compañero de trabajo de ello. A un amigo, de ex compañero del local, obviamente. Y otros descartes los echaré a otros acuarios, lógicamente. Vamos a ver. Cositas varias. ¿Cómo lo hemos hecho? Monte Carlo. Pegado con superglue en las roquitas, luego se hará rastrero, irá cayendo, quedará súper bonito, cascadas de Monte Carlo. Quiero que haya tapizado por todas estas zonas, ¿vale? Quiero que sea un manto verde, que las rocas sobresalgan de ese tapizado. Y en la zona trasera, rótalas. La rótala Red Vietnam, rótala la común. Y por aquí las Cryptocoryne pygmaeas. Y ya está, es así de fácil y así de simple. Ya veremos cómo va resultando. Tengo que colocar todavía los cables y demás para pasarlos por ahí abajo. Aquí le colocaré un pasacable de estos más disimulado. Tengo que aislar todo esto bien. Y ya está. Tengo que empezar ya a hacer selección de gambitas. Mirad qué pasada, ¿eh? Cómo sacan los rojos, las gambas, con este tipo de pantallas. Es una locura. Iremos viendo evolucionar este acuario. Demostraremos que el abono que vamos a utilizar, por cierto, es eco-friendly con las gambas, ¿vale? No les va a pasar absolutamente nada. Veremos que un gambario se puede mantener de una forma bonita, tal y como no veníamos haciendo a lo largo de los años aquí en el canal. Y veremos cómo va evolucionando este proyecto. Mirad ahora cómo rompe aquí ahí a tope, oxigenando el agua. Bueno, pues yo me quedo por aquí terminando los detallitos. Si os ha gustado el vídeo, lo tenéis que hacer, como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal y campanita para recibir nuestras notificaciones. Y a ver cuánto tarda esto en tapizarse. Si las plantitas y las gambitas se portan bien y las gambitas no me desplantan todo el Monte Carlo, que ya veremos que eso puede pasar. Nada más, like, suscribíos y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en Aquarius 4K. Hasta entonces, sed felices, chicos. Adiós.